Los primeros inmigrantes llegados a nuestras tierras fueron suizos, franceses e italianos, destinados en realidad a la provincia de Corrientes. Llegan a Buenos Aires el 24 de mayo de 1857. Las autoridades correntinas no aceptan este contingente, quedando varados allí sin posibilidades de regresar. El problema es presentado al general Justo José de Urquiza, quien presidía la Confederación Argentina y tenía intenciones de fomentar la inmigración europea. Este acepta al grupo y los ubica en la zona de Ibicuy, donde los inmigrantes rápidamente se desalientan al ver un lugar inhóspito y húmedo. Este les brinda un nuevo destino, en la zona en la que hoy se levanta la colonia San José. Este contingente desembarca en nuestra zona el 2 de julio de 1857, en la zona del actual Puerto Colonense. Peiret, a quien Urquiza designa administrador de la colonia, consideraba que el terreno de la costa era muy pedregoso y no era apto para el cultivo, ubicando a este grupo definitivamente a 9 kilómetros dentro de la actual ciudad de San José. Esta colonia fue creciendo rápidamente en los siguientes años, y los productos debían ser comercializados. El río era el mejor medio para el propósito, y surgió la idea de fundar una villa portuaria. Así lo manifiesta el propio Urquiza en junio de 1860, cuando visita la colonia San José. La difícil situación política de la Argentina en ese momento atrasaba el proyecto. En abril de 1861, Urquiza solicita expresamente al agrimensor Carlos Souríguez que se encargue de delimitar la futura villa. Souríguez era jefe político en Gualeguaychú en ese momento. Recién para junio de ese año pudo comenzar con la tarea. El trazado para el futuro pueblo fue en la zona de la Calera Espiro, donde unos años atrás habían desembarcado estos primeros inmigrantes. El 9 de mayo de 1862, la legislatura de Entre Ríos sanciona la ley de creación de la villa. Al año siguiente, el 7 de abril de 1863, Urquiza, como gobernador de Entre Ríos, decreta que el 12 de abril de ese mismo año se realice la colocación de la piedra fundacional de la primera escuela. Dicho acto contó con la presencia de Urquiza, otras autoridades y colonos. Fue el propio Urquiza quien en el discurso elogió las bellezas de la nueva villa y el gran porvenir que le esperaba. Como toda villa naciente, necesitó también tener un cementerio donde poder dar descanso a sus seres queridos, puesto que son muy pocos los datos que se pueden encontrar, tanto en la municipalidad como en la Biblioteca Popular Fiat Lux, sobre su ubicación y el porqué. Fue por este motivo que tuvimos que recurrir a datos investigados por el profesor Carlos Contegrán, quien nos relatará en la siguiente entrevista las causas y motivos de lo atípico de su historia. Bueno, nos encontramos con el profesor Carlos Contegrán. Le queríamos hacer unas preguntas para un trabajo que tenemos que hacer para TICS en la Tecnicatura de Turismo y Gestión de Servicios. Bueno, hablando un poco sobre el cementerio de la ciudad de Colón, queríamos preguntarle cuáles fueron los orígenes del cementerio. Bien, respecto al cementerio actual, en el año 1891, siendo intendente de Colón, el señor Juan Segiser, se inauguró el cementerio actual y quería hacer una referencia, porque la pregunta es si antes en Colón entonces no había cementerio antes de ese año. Sí los hubo y Colón tuvo varios cementerios y por diferentes circunstancias. No me quiero explayar en este tema porque no es la pregunta puntual que se me hace. Pero el antecedente al cementerio actual fue creado durante la intendencia del señor Santiago de Donatis en el año, más precisamente en mayo de 1876, en la calle San Martín. Para los que vivimos acá en Colón, es donde está emplazada en este momento la estación de servicio ESO, conocido en aquel entonces como el cementerio de la Lomita. Tal vez en esta entrevista que ustedes me hacen llama la atención que un cementerio que se inauguró en 1876 para 1891 se ha trasladado a otro lugar. Porque ustedes se preguntarán tal vez
lo que yo me he preguntado en esta hipótesis que hoy está resuelta, de que uno de una casa se puede mudar de un día para otro, pero un cementerio no. Entonces, ahí cabe una pregunta: ¿cuál fue el motivo en tan poco tiempo entre el cementerio de la Lomita y el actual? Vuelvo a repetir la fecha, aunque no me gusta, 1876 a 1891, no pasaron muchos años para que fuera trasladado el cementerio actual a su nuevo emplazamiento. El motivo fue que estudios técnicos que se hicieron hace pocos años, y más puntualmente a raíz de la construcción de la estación de servicio, aparecieron algunos problemas en el trazado de los cimientos, en la construcción, perdón, me expresé mal, de los cimientos, porque un hecho casual que lo quiero destacar, porque sin pensar cómo ese hecho dio lugar a averiguar por qué en aquellos años el cementerio se mudó, vamos a llamar así. Un día determinado, quiero aclarar que lo que voy a decir es un informe técnico que obra en mi poder del ingeniero de San José que estaba a cargo de la construcción, de apellido Boefray, y también entrevisté en su momento para escuchar la versión del constructor, del señor Grosjean, y fueron coincidentes en ambas entrevistas las opiniones. ¿Qué sucedió? Un día determinado, estando todavía sin terminar la estación de servicio, pero sí ya en funcionamiento, estaciona un camión regador de la municipalidad a cargar combustible, se descompone, no arranca y comienza a perder el agua y quedó ahí por muchas horas, ya era de tardecita según me informaron. ¿Y cuál fue la sorpresa del sereno? Que a la noche comenzó a ver que afloraban ciertas cosas raras que después eran como partes de esqueleto, que todo eso dio a una impronta y a todo, vamos a decir, algo novelesco. ¿Y qué había ocurrido? En el informe técnico de este ingeniero se dice que en esa zona la tierra es arcillosa, y ese tipo de arcilla que hay en ese lugar se llama arcilla expansiva. Hasta donde yo entendí, la arcilla expansiva tiene un efecto que frente a la influencia del agua, que puede ser la lluvia o el agua ocasionada por este camión regador, todo lo que está enterrado aflora hacia la superficie, no hacia los costados, hacia la superficie. Entonces ahí cerró perfectamente la hipótesis de que por qué ese cementerio fue trasladado, por el hecho de que fue emplazado en un lugar de tierra arcillosa donde en cada lluvia los féretros afloraban a la superficie. Un poco macabro lo que estoy relatando, pero es un informe que no hay, sin embargo, en el archivo municipal, en la parte de donde se menciona el traslado del cementerio, una referencia a lo que termino de decir. Simplemente se dice: en el día de la fecha se inicia el traslado de un cementerio al otro, se da un plazo a los deudos para que trasladen a sus fallecidos, sobre todo los panteones, y lógico, no todos habrán trasladado a sus deudos fallecidos. La prueba está que ocurrió de que afloraran ciertos, vamos a decir así, huesos y demás. Y quiero agregar una anécdota que me contó el señor Grosjean, el constructor. Él lo contó en forma anecdótica, reitero, que cuando ocurrió eso, claro, a veces en este tema la imaginación trabaja en forma acelerada. Entonces los albañiles, los obreros que estaban trabajando, cuando vieron eso, es como que cundió, no el pánico, sino simplemente algo de una impronta muy especial. Entonces le pidieron si le podía pagar el día de la jornada, porque las amas de casa, sus esposas, necesitaban el dinero,
Y él después me dijo que se había dado cuenta que era un pretexto para cobrar el día y no volver más. O sea, que es como que se asustaron frente a lo que había ocurrido, pero esto es como una anécdota, ¿no? Bueno, lo cierto es que, no sé si quedó claro, el motivo por el cual el cementerio de la Lomita de 1876 fue trasladado al emplazamiento actual, y fíjense ustedes cómo en poca distancia cambia el tipo de tierra, porque creo que hay 3 cuadras de distancia. Y en el cementerio nuevo no ha habido esos problemas hasta ahora, y han pasado muchos años, más de 100 años. Entonces, mucha gente desconoce este hecho del famoso traslado del cementerio de la Lomita, que hay un plano de la ciudad de Colón anterior a 1893, hecho por el agrimensor Juan Leo, donde figura el emplazamiento de ese cementerio, que inclusive acá en la biblioteca está el plano, después se puede ver si ustedes quieren. Y lo interesante es que en ese plano figuran las calles de Colón con su primer nombre, porque en el año 1899, por una ordenanza, se dispuso cambiar el nombre de todas las calles de Colón, abandonar los nombres extranjeros por nombres más de próceres, patriotas o nombres lugareños, ¿no? Y referido al tema que usted recién relataba, de la ubicación de los cementerios anteriores, ¿nos podría comentar más sobre ese tema? Sí, con mucho gusto. De todos estos cementerios están todos documentados. Del único que hay referencias orales es del primer cementerio, al cual la historia colonense le llama el cementerio de la peste. ¿Por qué motivo? Porque en el año 1867, más precisamente a fines del año 1867 y durante casi 3 meses hasta febrero de 1868, Colón, que estaba prácticamente recién fundada, fue azotado por la epidemia del cólera. Sin duda que ha sido alguien que llegó en algún barco al puerto y, bueno, contagió a parte de la población. Lógico es suponer que Colón en ese momento no contaba con una población numerosa. Entonces, como en toda epidemia, el médico de Colón, el primer médico que había sido designado por el general Urquiza, que anteriormente había sido médico de sus campañas militares, un prusiano llamado Otto Gerick, decidió, con la Junta de Fomento de Colón, declarar en cuarentena a la naciente villa. De tal manera que lo que hoy se conoce con el nombre del barrio Lombú, nombre que tenía en aquel entonces, se instaló ahí un puesto donde no se podía salir ni se podía entrar en esa cuarentena. Y lo mismo en el puerto de Colón. Es interesante el informe que hace Pablo Lantelme, que años posteriores fue sacerdote de Colón, pero en ese momento era maestro de Colón y miembro de la Junta de Fomento, la enumeración de los gastos que dejó la epidemia, y por la cantidad de cajones que hubo que pagar se deduce aproximadamente la cantidad de muertos que hubo. Me preguntarás dónde estuvo ubicado el cementerio. Reitero, por datos orales, porque no hay nada documentado, por lo menos que yo haya encontrado, estaría ubicado, fue un cementerio lógicamente habilitado de apuro, porque no se podía llevar esos muertos al cementerio de la colonia San José por causa de la misma epidemia. Había que quemar las ropas de los enfermos, de los afectados. Eso sí, lo citan las crónicas y el informe de la Junta de Fomento de entonces. Entonces, a raíz de eso se habilitó un cementerio, reitero, conocido como el nombre de la epidemia, en las actuales esquinas de calle San Martín y Salta. Perdón que haga la referencia actual para ubicarnos, es donde hoy existe una verdulería y donde años atrás existió también una estación de servicio. Ese sería en principio el primer cementerio de Colón. Siguiendo en el orden cronológico, en el año 1875 era capellán de Colón
un francés, el padre Pedro Pierre, y decidió habilitar en la actual parroquia, hacia el costado, no hacia calle 12 de Abril, sino entre la casa parroquial y el templo, un cementerio de párvulos. Lógicamente que fue una decisión particular del sacerdote. El registro se encuentra en la parroquia, el que lo quiera consultar de los enterrados ahí, pero la Junta de Fomento de Colón le ordenó clausurar ese cementerio porque no tenía la habilitación oficial, había sido una decisión propia del capellán. Por eso también, haciendo un correlato con lo que dije del cementerio de la Lomita, cuando hace unos años en las refacciones del templo o para la construcción de la adoración del Santísimo, cavando los obreros encontraron numerosos huesos y claro, todo esto cunde como una noticia sensacionalista. Para quien no está en tema, tal vez llamó la atención y la explicación es lo que estoy diciendo. En el orden cronológico, este sería el segundo cementerio de Colón. Otro cementerio de Colón fue un cementerio, no sé si cabe la palabra clandestino, pero por necesidad hubo que habilitarlo en las inmediaciones de lo que hoy es el hipódromo de Colón. Ese cementerio fue para protestantes, porque ¿cuál fue el problema? Los cementerios mencionados eran cementerios católicos. Entonces, los pertenecientes a otros credos, como los protestantes, judíos tal vez no, porque los judíos tienen sus propios cementerios ya ubicados, y si no hay en la localidad y fallece un judío, sabido es que lo llevan al cementerio más próximo. Con esto quiero decir que el problema lo tenían los protestantes. El primer contador de la colonia, el alemán, que acompañó como al administrador Alejo Peiret, Rodolfo Siegfried, que era propietario de esas tierras, para solucionar este problema, porque ante los pedidos de los protestantes de habilitar un cementerio protestante no se conseguía la obtención de la autorización. El problema era, mientras tanto, qué hacían con sus muertos. Entonces, por eso dije, fue un cementerio no habilitado, pero los protestantes enterraron ahí sus muertos. Es lo que comúnmente se conoce en el medio rural como el cementerio de Siegfried. Y finalmente llegamos en 1876 al que hice esa referencia hace un momento, el cementerio de las Lomitas, y en 1891 al actual. No sé si más o menos en el aspecto cronológico he sido claro, pero eso han sido más o menos la breve referencia y muy rápida de los cementerios en Colón, ¿no? ¿Y nos podría mencionar algunos personajes que se encuentran sepultados allí, en el cementerio actual, por favor? Sí, cómo no. Hay muchas personas destacadas de la ciudad, pero creo que nobleza obliga y la ubicación de su mausoleo lo da prueba de lo que voy a decir, que diríamos la persona más destacada que está enterrada ahí sin desmerecer a los demás es el doctor Herminio Juan Quirós, que tiene su mausoleo inaugurado en el 15 de abril de 1934 por iniciativa del pueblo de Colón, que decidió trasladar los restos de Quirós, que había fallecido en el año 1931 siendo gobernador en la ciudad de Paraná. Si vos me permitís, yo quisiera agregar algo porque es importante. Mucha gente pregunta sobre el mausoleo de Quirós, cómo se financió la obra y demás. Entonces, simplemente en forma muy rápida quiero decir, el doctor Quirós, que pertenecía al Partido Radical, a la línea antipersonalista, es decir, la que seguía al presidente Marcelo T. de Alvear, eran los que se llamaban entonces los anti-irigoyenistas. En el año 1930, después de 10 años como legislador nacional, Quirós gana las elecciones como gobernador de Entre Ríos, acompañado por el señor Uranga como vicegobernador. Quiero destacar esto porque todo sirve.
se produjo un hecho inusitado en la provincia de Entre Ríos al año siguiente, en 1931, porque en mayo de 1931 fallece el vicegobernador Uranga. Quiere decir que Quirós perdió a su vice. Y el 11 de septiembre de ese mismo año, como consecuencia de una peritonitis en Paraná, fallece el doctor Quirós. ¿A dónde apunto? Que en pocos meses la provincia quedó acéfala del gobierno del Ejecutivo. Se murieron el vicegobernador y el gobernador. ¿Qué dice la ley de acefalía? Que frente a una eventualidad así, debe hacerse cargo del gobierno de la provincia o de la nación, porque si en la nación ocurriera es lo mismo, el presidente provisorio del Senado, quien debe llamar a nuevas elecciones para elegir una nueva fórmula del Ejecutivo, que es lo que realmente se hizo, y meses después es electo otro radical, el doctor Laurencena, que sucedió al doctor Quirós. Quirós, con todos los honores, fue velado en la Casa de Gobierno de Paraná, fue llevado a Buenos Aires, trasladado en tren y por pedido de su familia, principalmente de su esposa, y reposó en el cementerio de la Recoleta. Muy pronto la gente de Colón consideró que Quirós tenía que estar sepultado en la ciudad de sus amores, como decía él. Entonces, un correligionario de él, también antipersonalista, el escribano Guillermo Ferrari, el que hoy lleva su nombre el bulevar en nuestra ciudad, el Boulevard Ferrari, además de correligionario, eran muy amigos, conformó la comisión de homenajes para, no sé si cabe la palabra, pero para repatriar, vamos a decir así, para que se entienda, los restos de Quirós de la Recoleta Colón. Lógicamente, primero que nada, tenían que hablar con la señora de Quirós para pedir la autorización. La correspondencia que yo he tenido en mi poder, siempre hay un pedido, la señora acepta, y ahí se forma la comisión, y en el año 1934 está todo listo para recibir los restos de Colón. Por supuesto, ubiquémonos en el contexto de la época, no teníamos puentes, no teníamos caminos pavimentados, no teníamos autovía, o sea que en aquel entonces el medio de Colón no tiene tren, así que la vía de comunicación más segura, no sé si la más rápida, era el vapor de la Carrera, como se llamaba. El 15 de abril a las 2 de la tarde, el pueblo de Colón en el puerto recibe los restos de Quirós, con asistencia, por supuesto, de autoridades, de las escuelas que existían en Colón en ese momento, de todas las autoridades provinciales del momento, intendentes. Las fotos lo reflejan así, que se pueden ver perfectamente en el Museo de nuestra ciudad. Y bueno, el cortejo partió también. Es interesante destacar, perdón que me detengo en esto porque es poco conocido esto de la llegada de los restos de Quirós. En aquella época había que prever que a veces, sobre todo en abril, como en septiembre, es época en nuestra zona de mucha neblina. Entonces había que estar seguro si ese día no iba a haber neblina o no, que el barco se retrasara en su llegada. Todo eso está en los organizadores programados. Es interesantísimo. Fue un día soleado, así que no hubo ningún impedimento, el barco llegó a horario. Y bueno, desde el puerto de Colón, por la actual calle Peiré, que ya se llamaba así, tomando por la entonces calle Centenario y 12 de abril, se dirige, el cementerio no tenía capilla en ese momento, el cementerio actual. Bueno, me he extendido mucho en la figura de Quirós porque es el gran referente de Quirós y no se puede obviar esto. También están enterrados en el cementerio de Colón, siguiendo en la vereda que conduce, ¿no es cierto?, diríamos la vereda principal para entendernos, hacia el fondo, a la izquierda, uno de los últimos panteones, el del doctor Miguel Esteva Verga, un destacado médico colonense. También el intendente que más años
cumplió periodos en nuestra intendencia, que fue que hoy un bulevar lleva su nombre, don Apolinario Sanguinetti, que simultáneamente fue el fundador del periódico El Entre Ríos en 1883 y que todavía sigue circulando, y por ese motivo es considerado dentro del periodismo entrerriano como el decano del periodismo entrerriano, porque desde su fundación sigue existiendo. O sea, dicho de otra manera, es el periódico más viejo de la provincia. Otras figuras que se pueden destacar también es la de Melitón González, un destacado colonense que en su momento ocupó importantes cargos públicos. El señor José Natal, pero mucho más acá en el tiempo, que a él le debemos la instalación del servicio de aguas corrientes en Colón. Y bueno, creo que la lista sería muy larga, te insumiría mucho tiempo esta entrevista para seguir nombrando a esta gente. Bueno, muchísimas gracias por hacerse un tiempo y prestarse para nosotros, así que muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes, perdonen si he incurrido en algún extenderme demasiado, pero siempre temo que por querer acortar la entrevista queden respuestas sin responder, lo que se presta a duda, o que simplemente se comente y se diga no lo dijo. Bueno, buenas tardes. Ahora nos encontramos con el cuidador del cementerio Sergio Pérez. Ya hicimos un relevamiento sobre las diferentes tareas arquitectónicas y históricas del cementerio, y ahora queríamos hablar un poco sobre la función del cuidador del cementerio. Mi tarea como cuidador del cementerio, soy cuidador por supuesto, pero y bueno, cuidar, por ejemplo, andar en el cementerio, que no se vaya a andar haciendo alguna persona haciendo cosas raras, nada por el estilo. Ese es mi tarea, ¿viste? Y no sé qué más querés saber. Bueno, ¿de qué horarios trabaja más o menos? Y entro ahora en horario de verano, por ejemplo, entro a la 1 y me retiro a las 7 de la tarde. Ya a las 7 estoy cerrando todos los portones. Bien. ¿Y más o menos nos podría comentar un poco sobre las anécdotas o sobre las cosas vividas en este lugar? Y anécdotas sí, tengo, no muchas, pero tengo que cuando hice suplencia al Sereno, que un buen día cuando se tomó sus vacaciones, se las tuve que hacer yo. Sí, tengo, sí. Me han pasado cosas, sí. Bueno, pero también... y bueno, eso sería para contar. Capaz yo haría mal lo que estaba haciendo. Viste que nosotros, por ejemplo, a la noche yo recibía los cuerpos que venían para la salita a velarse. Y bueno, yo era una persona que quería estar limpio, porque para eso viene el fallecido, pero atrás vienen todos los familiares, más los cocheros y todo. Bueno, yo no quería andar todo así. Entonces, por ejemplo, cazaba una canilla y un pan de panteón allá que me haga pared y me iba a bañar así, que era siempre el horario mío era de 2 a 2 y media. Esa tarea mía de bañarme, que me traía ropa para mudarme y todo. Y bueno, cuando quise acordar me pasó en 2 oportunidades, pero no seguido, sino capaz. El último fue faltando casi una semana que me iba a retirar, que ya venía el otro Sereno, ¿no es cierto?, a ocupar su lugar. Y bueno, y sí, me caminó una escalera de eso que debo poner para subir, para poner flores en lo alto a los fallecidos. Y bueno, cuando quise acordarme empecé a caminar la escalera y bueno, me terminé de bañar y me fui a la guardia. Y bueno, y andaba con la tropilla que después los guardaespaldas eran un montón de perros que tenemos de agregaditos acá en el cementerio. Y bueno, los perros quedaron quietitos y todo, y bueno. Y ahí me di cuenta que no era cosa, ¿no es cierto?, qué sé yo, normal. Que capaz yo estaría... Viento, no había nada. No, capaz que por ahí uno molesta a los muertos, no sé, qué sé yo. Para mí serían los espíritus. Y bueno, después cuando... Capaz que, como te contaba, faltando una semana para salir, que ya venía el otro Sereno, ya fue de vuelta también, porque el lugar donde me bañaba era esa propia canilla que tenía, que me hacía pared para el lado de la calle, que no me vea nadie.
también, pero ya no era la escalera, barrían, La ya escoba barría, como que una persona andaba barriendo. Y bueno, y voy, me asomo, nada, tampoco nada, ni escoba, ni nada, y aparte los perros también, todos quietitos, y bueno, eso, y después... ¿Y alguna otra anécdota que le Después contaron? anécdota la que me cuenta cuando entra el propio Sereno. Entonces él me dice, yo tengo una que no te quise comentar, me dice, porque era muy joven, vos, tica acá por ahí, qué sé yo. Y bueno, yo le digo, bueno, contame a ver cuál era. Y me dice, nosotros le llamamos la 12 la entrada principal. Y el depósito de orbe, dice, iba atrás la espalda del depósito de orbe, dice, con toda la tropilla del perro. Y siento un chuchuceo que como que iban personas conversando. Yo le digo, ¿qué hiciste? No, quedé parado con el reflector en la mano, dice, apagado por supuesto, y todos los perros ahí quietitos a lo mío. Claro, si el perro es persona viva, el perro lo detesta, pero capaz de 50, 100 metros y lo empieza a torear. Y acá tenemos perros guardianes que tenés que ir, si es gente viva, tenés que ir a sacarle los perros, porque ahora no, porque hay uno solo. Y bueno, y me contó y lo dejé pasar más o menos 10 metros y salí de atrás para ir de la espalda de ellos. Y bueno, me contaba que cuando le salió, iban directo al tapial, dice, como tres sombras pegadas, personas, pegadas de hombro a hombro, pero sin cabeza. Y él quedó mirando y mirando a ver qué hacían, si quedaban en la Cruz Mayor o qué, a dónde agarraban. Y no, cruzan la Cruz Mayor y van y mueren en el tapial, que da al fondo. Qué impresionante. Y en la parte del cementerio de afuera, ¿no ha vivido ninguna experiencia? No, afuera solo que una nenita, que sería aproximadamente entre 2 y 2 y media de la tarde, que por ejemplo enero, febrero, que ni al loro anda, solo yo, el cuidador. La gente empieza a venir ya cuando está bajando el sol. Una nenita que se levanta, viene de la calle, viene justito frente al Cristo. Y como ahí nosotros tenemos una macetita con flores, y yo iba de adentro para hacia afuera, me la tapa el Cristo a la nena. Y bueno, y fui a encuentro de ella para ver qué estaba haciendo, pero si estaba sacando una florcita no le iba a decir nada, porque yo vi que era una nenita. Y bueno, cuando voy, para no asustarla tampoco, me retiro del Cristo cejado hacia la derecha y llego y no estaba más la nena. No estaba más la nenita. Ese fue otro caso que también, qué sé yo, no sé. Si será que Qué impresionante. son criaturas que están pidiendo algo, velo, algo que le traiga al familiar o que la vengan a visitar, no sé. Para mí se me hace eso. Después seguí en otro, tampoco, pero no ese mismo día, no recuerdo el día, pero seguí también una nenita o un nenito, eso cuando están aprendiendo a hablar, ¿viste? Bueno, lo seguí y me iba cizareando por los panteones. Y bueno, yo lo seguía y yo dije, en el último panteón lo voy a cazar. Capaz una criatura que se anda con los padres, se le escapó a los padres, tan grande el cementerio, bueno, no lo encuentran, lo voy a cazar a la mano, voy a recorrer el cementerio a ver si encontramos los padres, se los voy a entregar. Y bueno, no, me iba cizareando y en el último nicho, o cazaba derecho, subía de vuelta para arriba, por el portón de salida, y no, tampoco nada. No lo encontró. No lo encontré. Supuestamente son los espíritus de la criatura, ¿viste? Qué impresionante. ¿Es creer o reventar? Y claro, es creer o reventar. Y tendrían que estar acá para creer y solo lo que uno escucha. Y bueno, todas cosas así. Y después también andaba en un sector allá de las tumbas de la fosa de tierra y tosieron atrás mío, pero ahí en el instante y giré como tipo un trompo y no había nada tampoco. Son cosas que, qué sé yo, a mí me han pasado. Hay que tener coraje para trabajar. No, coraje no, porque pleno día, de día me ocurrió eso. Y después en la noche, como yo te contaba eso, cuando estaba en el baño y todo así.
Y bueno, después personas, qué sé yo, que tiene otro sentido, no sé, que he sacado personas vivas también, que no hacían nada malo ni nada, tocarse nada, sino que me dijeron que venían a visitar su fallecido a la noche y le dije que no, que salgan y que vengan al otro día, que lo visiten de día. Sí, Esa persona sí encontré dos. qué impresionante. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por su testimonio. Estoy a la orden para cuando quieran. Muchísimas gracias.